Mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos EVE. Pero hace falta voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Mendic. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 7:40 y volvemos con Pueblada, ya acompañados por el miembro de la casa, este hermano de Pueblada, que es Pablo Macena. Pablo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, un poco adelantamos, un poco estuvimos spoileando en el primer bloque, pero bueno, contanos de qué vamos a hablar y qué estuvo pasando esta semana. Esta semana fue una semana recontra intensa, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Estamos en un buen momento en el mundo. ¿En qué sentido? Para poder estudiarlo, entenderlo, mirarlo. Pasan cosas en todos lados, no hay lugar en donde las cosas estén tranquilas, lo cual muestra que estamos ante una situación de transición, cambio, no sabemos para dónde todavía, pero que no es una situación ordinaria, no es una situación común y hay que estar atentos porque si queremos ser parte de lo que se viene, no podemos seguir pensando como pensábamos el mundo anteriormente. Bueno, aparecen además, no me quiero adelantar, pero bueno, también emergentes, lo de Lula esta semana, claro, increíble. Por eso y vamos a ese lugar. La semana pasada tuvimos reunión de presidentes en la cumbre de Mercosur en Buenos Aires, que obviamente teniendo en cuenta las características de lo que supimos elegir como presidente en la Argentina, bueno, por un lado hasta pasó desapercibida y tendríamos que decir, por suerte pasó desapercibida, porque si hubiese sido como el anterior en Montevideo, hubiese estado desquiciado el muchacho y hubiera roto más de lo que está rompiendo. Estoy hablando de las características personales del actual presidente que la traslada a un ámbito diplomático. Pero bueno, uno podría decir, Milei es un personaje aislado, es un personaje solo, es un loco suelto en este mundo de pararse hasta desde la antidiplomacia, qué sé yo. Bueno, no, pero da la casualidad que el presidente de la principal potencia en este momento tiene comportamientos similares. Y lo digo con preocupación porque Donald Trump ahora está poniendo aranceles a países con la intención de reindustrializar Estados Unidos como si fuera simple, como si fuera parte de aquella discusión que Daniel Carboneto, el diputado del peronismo en su momento, economista, decía y vivir con lo nuestro. Bueno, como si fuera fácil en el mundo global trasladar todas las empresas y toda la mano de obra que generaron fuera de Estados Unidos, de vuelta a Estados Unidos en un saque simplemente por implementar aranceles y con una mirada política que va en contra de los planteos del liberalismo clásico de los Estados Unidos. Bueno, nuestros amigos norteamericanos, con el presidente que también supieron elegir ellos, están aplicando aranceles indiscriminados en casi todas partes del mundo, a lo cual le suman al argumento económico, al argumento de defensa del trabajo, cuestionamientos políticos. Y acá es donde viene la particularidad del enganche con lo que sucedió en el Mercosur. Uno de los países más importantes del Mercosur es Brasil. Brasil, no solamente vino Lula a la Argentina a participar de la reunión de presidentes, también visitó a Cristina en un hecho político a tener en cuenta, tanto las visitas como las no visitas, o hechos políticos para considerar, y luego volvió a su tierra, volvió a Río, donde se hizo una cumbre de los BRICS. Y en la cumbre de los BRICS, que desarrollaremos en un ratito también, una de las cosas que pasó fue que Estados Unidos se enojó bastante con eso y dijo que le iba a aplicar un arancel adicional a todo aquel país que integre los BRICS o que mantenga negociaciones con los BRICS. Por ende,
estamos ante una presencia de un mundo en donde los principales líderes hoy de la potencia todavía dominante, aunque en decadencia, están rompiendo el derecho internacional por todos lados. Aparece China como garante de un multilateralismo, reconstruir el multilateralismo que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, pero con nuevos criterios. Y los BRICS hoy aparecen como una amenaza política para los Estados Unidos, lo cual es extremadamente grave en el contexto en el cual el otro país importante de los BRICS es Rusia, que está en conflicto con Ucrania, y ahora Trump dijo que esperemos al lunes, que tiene un anuncio importante para hacer sobre Rusia, cuando se conoció en esta semana que en la campaña había dicho que podía llegar a atacar Rusia. Una cosa insólita, estamos viviendo momentos extremadamente complejos. Así que de una parte vamos a hablar de eso, por otra parte tenemos para hablar lo que ha sucedido del cierre de alianzas. Pasamos del mundo a nuestro micro, que es macro mundo, el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires de cara a la elección de septiembre, que marca mucho lo que puede llegar a ser la elección de octubre presidencial, y ahí veremos cómo se están acomodando los distintos espacios políticos en función de lo que tú bien dijiste, Chino, en el editorial y demás, que es la situación actual en la cual estamos, que transita el país en una situación que es de extremada gravedad, en donde es mucho más que es una elección lo que se está jugando, por ende el planteo que señalabas de la necesidad de ir a votar es muy importante por todo lo que está en juego. Absolutamente. Títulos. Largos, pero títulos. No, muy bien, muy bien. Bueno, ahora arrancamos con lo internacional, si te parece, y esto, y después seguimos, por supuesto, esto con el tema electoral, que es muy importante, y un escenario, bueno, esto con mucho para analizar también, históricamente muy adverso, muy complicado también para nuestro espacio político, sí. Las elecciones de medio término, pero bueno, esto volviéndolo a lo internacional, esto Milei también esto que va a amenazar, ¿no? Como, bueno, elegimos la senda de la libertad, como, y el que no acompañe. Yo te digo, mira, Milei es un personaje, es un fanático. Vamos a partir de ahí. Es un fanático que no es pragmático. Raro en la derecha. Pues generalmente los de la derecha suelen tener un alto componente de fanatismo y dogmatismo, pero también, como priman los intereses antes que los valores, los negocios hace que sean bastante pragmáticos en algunos casos. Bueno, este tipo de líderes no son pragmáticos, son demasiado dogmáticos en sus planteos. Y cuando vos mirás la mirada internacional que tiene Milei, ¿qué mundo está mirando Milei? Él ve riesgo de que me claven una denuncia ahora por esto. Digo, Milei es una patria, pero no en el sentido de que la patria que él tiene no exista, como le ha pasado a los que eran de la Unión Soviética y se quedaron varados en aeropuertos cuando se rompe la URSS. Es un tipo que no tiene patria. Y por ende, ¿cuáles son sus intereses que defiende? ¿Qué patria defiende? Digo, ¿qué mundo está mirando? ¿Qué país está pensando? Y en el qué país está pensando, con quién se quiere relacionar. Y tiene que ver con sus propios intereses personales. De ahí, la valoración extrema que hace con Estados Unidos y con Israel está poniendo a la Argentina en una situación de enorme fragilidad y riesgo cierto. Ahora parece que nos olvidamos de que hace muy poco el conflicto entre Israel e Irán, las declaraciones del presidente poniéndonos en el medio de un conflicto otra vez que no es nuestro, porque aquí las comunidades viven todavía y como no en muchas partes del mundo, en paz,
y eso es un valor enorme que hay en la Argentina, y este muchacho intenta, te fuerza a ponerte en un conflicto desde un lugar activo cuando no sos nada y no estás preparado para soportar, como a él le gusta decir, los vueltos de las cosas que gratuitamente dice. Entonces, la mirada internacional de Milei es terrible. Es terrible porque en política internacional las cosas que se piensan en el mediano y en el largo plazo. Y los intereses son de los estados. Y los estados no es que tengan una sobrevida natural, pero sí hay destinos y lugares que los diferentes estados van intentando modificarse y configurarse en ese esquema. Digo, no quiero decir destinos manifiestos porque no es así, pero sí posicionamientos históricos de los estados. Bueno, Milei ha roto en posicionamientos históricos de la Argentina con una naturalidad, y sin pagar costos altísimos, como lo de la neutralidad, como lo del alineamiento indiscutido con Estados Unidos y con Israel, que ya la sociedad argentina no acepta el liderazgo indiscutido con Estados Unidos. No hay encuesta seria que hable que es mayoritaria la aceptación a una subordinación con Estados Unidos, pero menos con Israel. Digo, y no es una cuestión de semitismo o antisemitismo, no, estamos hablando de qué interés se defiende cada Estado. ¿Está? Y en la Argentina hay un nacionalismo, en el mejor sentido de la palabra, no nacionalismo europeo, de defensa de los intereses nacionales, que este muchacho y su gente no está defendiendo y lo está entregando. En este contexto, Argentina ha perdido oportunidades históricas gracias a que está este personaje en el gobierno. Una de ellas es la decisión totalmente ideológica, sin ningún sentido económico, sin ningún sentido práctico, puro dogmatismo ideológico del fanatismo más berreta, porque es más berreta que se puede imaginar, que va en contra de todos los libros y teorías de relaciones internacionales, que fue la salida de los BRICS. Todo lo que hay, más de 20 países que están intentando entrar a ese bloque que no está pagando con amenazas la pertenencia a ellos. Digo, que es una enorme diferencia entre la manera como se vinculan los estados con Rusia y China que con Rusia, China, India, Sudáfrica, que con Estados Unidos. Claro. Digo, esa lógica es totalmente distinta. Bueno, habíamos logrado ingresar con esfuerzo economías emergentes, economías en avance y con la principal potencia que se viene ahí adentro. Podemos discutir si nos gusta más, menos, pero es la que se viene. Y nos vamos de ahí perdiendo mercados, complicando nuestro futuro económico, pensando incluso hasta en los préstamos económicos financieros que estamos recibiendo, perdiendo posibilidades. Sí, yo ahí lo que pienso directo con los BRICS, no solamente la oportunidad histórica de haber participado, sino el rumbo que tomaba la Argentina hacia una soberanía energética, y esa soberanía energética también una materia de poder comerciar, ¿no? con esos países. Digo, me imagino en estos términos de energético, bueno, lo que no la obra inmensa que Milei dejó que se pierda, que se iba a hacer en Río Negro con la inversión en cuanto, bueno, a YPF y demás. Pienso en el comercio directo con Brasil, por también temas de energía. Pienso lo importante que es para China también tener un aliado de estas características, lo importante que iba a ser Argentina, porque no es solamente una invitación para formar parte de los BRICS, como que Argentina entra en el reprechaje de países que no, sino que era un aliado estratégico de estos países, y que, bueno, por una decisión política y, como vos decís, totalmente dogmática y... Sí, dogmática e ideológica en el peor sentido de la palabra. Era la palabra que no me salía, sí.
Porque la verdad no tiene racionalidad económica. Digo, para esta gente que habla de la economía como el principal valor, no tiene racionalidad económica, más que una defensa dogmática de posicionamientos ideológicos extremistas y ridículos. A ver, yo soy de Boca. Sí. Hay gente que es de River, bueno, lo siento mucho, qué sé yo, no saben lo que se pierden. Pero tanto los de Boca como los de River y los de otros equipos, no nos queda más remedio que formar parte de la Asociación de Fútbol Argentino, y tenemos que defender la Asociación del Fútbol Argentino para que a partir de ahí puedan crecer nuestros propios equipos, y en algún momento Boca y River tienen que ir juntos a disputar distintas instancias por fuera de la Argentina. Bueno, en la Argentina política hoy eso no lo está haciendo el presidente Milei, te está sacando de los distintos lugares, y por suerte, y esto no es muy levantado, y yo lo quiero reivindicar, lo que está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tratando de sostener esos vínculos, para que, pensando desde una lógica de Estado, no es solamente voy a rosquear por provincia de Buenos Aires en los encuentros que mantengo con gente de los BRICS, sino pensando en, muchachos, Milei va a pasar. Milei va a pasar. La Argentina, si es que queda algo de la Argentina después que pase este vendaval, y dependerá de nosotros lo que hagamos en septiembre y lo que hagamos en octubre, para ver qué es lo que nos queda y lo que nos queda en pie, y lo que nos queda en pie lo tendremos que reconstruir más temprano que tarde. Sepan que ese destino hay quienes lo seguimos, lo sigue defendiendo, y que se cree que la posibilidad de que Argentina pueda vincularse exitosamente en el mundo sigue estando. Y lo sostiene a capa y espada en un momento que, repito, es extremadamente complejo. Yo quiero rescatar que lo que sucedió en esta cumbre del BRICS, que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio en Río de Janeiro, dio, si bien no estuvo Putin personalmente, dio una conferencia por videollamada, y Xi Jinping igual, hubo invitados como el presidente de Chile, y hubo invitado como el presidente de Uruguay. Nosotros estamos dejando de participar de espacios en donde muchos actores quieren entrar por los beneficios que tiene ingresar y los pocos costos que tiene participar, y nos terminamos pegando a un estado decadente como es el Estado norteamericano hoy, con Trump presidente, que ante la emergencia de grupos alternativos, su respuesta es tan dogmática y tan intransigente y tan ridícula en política internacional como esta aplicación de aranceles vía dogmatismo ideológico. Es grave, porque nosotros creemos que, siendo parte de esa alianza, vamos a obtener réditos por ello, y ahora pueden querer celebrar que en vez de 100 artículos con aranceles, solamente haya aranceles para 50. Es ridículo. Porque no tiene que haber política de aranceles de la manera como la está llevando adelante Estados Unidos. Y hoy, los BRICS han reafirmado, por ejemplo, en este documento que acaban de firmar, el multilateralismo y el subglobal como ejes estratégicos. Están discutiendo el tema del comercio en monedas locales. A eso quería llegar. Ahí es donde viene el temor de Trump, ¿no? Y preguntarte algo que me surge cuando yo digo, y vos también decías, que lo de la postura de Milei es una postura totalmente dogmática e ideológica en el mal sentido, ¿no? de esa palabra. Es también una contradicción en sí misma, porque un gobierno que se dice del libre mercado, del libre comercio, de abrir horizonte, de ampliar, bueno, se cierra. Totalmente. Se cierra, se pierde esta no solo la posibilidad de participar, sino lo que vos decís, el multilateralismo del comercio, de pensar estas monedas locales, Mirá, tenemos un problema enorme con la verdad, tenemos un enorme problema con la realidad. No es nuevo esto.
en la televisión y los grandes comunicadores se han encargado de insistir. Digo, ustedes no habían nacido todavía y había grandes comunicadores como Bernardo Neustadt o Mariano Grondona en su momento, que eran ejes de la política argentina, que hablaban de los grandes males del Estado en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, hacían eje todo el tiempo y hablaban e instalaban el sentido común. Doña Rosa, decía Bernardo Neustadt, hablando de las falencias del Estado y las virtudes del mundo privado. Luego le empezaron a poner nombre y apellido a todo eso y pasamos a hablar desde el sentido común de los 70 años de decadencia argentina, hablamos de la Argentina potencia en el centenario, hablamos de que éramos la séptima economía. Todo eso es mentira. Es una mentira, pero flagrante. Nunca fuimos séptima potencia, con Menem no integramos el primer mundo, la decadencia argentina no empezó con el peronismo. Ahora, lo dicen, lo instalan, se instala, no lo discutimos y pasa. Digo, y desde el momento en el cual pasa, se instalan como verdades cosas que no lo son. Hoy en este momento estamos en una discusión enorme porque tenemos un presidente que miente con las cifras y no le interesa decir la verdad al respecto, sino instalar un relato que es eficiente porque entre otras cosas hay gente dispuesta a creerla. Digo, eso nos pone en una situación compleja para intentar desentrañar todo esto, que es algo que podemos enganchar luego cuando hablemos de la provincia de Buenos Aires y de las alianzas. Pero digo, estamos ante un momento en donde la verdad no estaría siendo el principal valor, entonces se rompen cosas con una naturaleza, con una naturalidad, perdón, hoy estoy en la confusión entre naturaleza y naturalidad de una manera que me preocupa, son los años o la hora de la mañana, que me preocupa enormemente porque desarmar es mucho más fácil que volver a armar, y hoy Argentina está perdiendo oportunidades históricas por ese dogmatismo. El liberalismo clásico, la economía de capitalista, lo que justamente tendría que hacer es la apertura a mercados, la apertura con lo que yo tengo, ir a buscar en otros lados, interconectarse, las ventajas de la globalización incluso. Aquí viene una cuestión de defensa de intereses de las empresas corporativas de afuera a instalarse como que lo más importante es el libre comercio entre esas empresas, entre las grandes corporaciones por encima de los estados, cuando en realidad vos lo que tenés son personas que viven en un determinado territorio, definiciones básicas de estado, personas que viven en un determinado territorio, que tienen reglas, que se ponen sus propias reglas, tratando de vivir mejor. Y acá lo que están intentando hacer es pensar al sujeto como la corporación, y no pensar al sujeto como persona viviendo en una comunidad que está en un territorio y que forma parte de un espacio común. Entonces, esa pérdida, perdón que me meta con estos temas ahora a la mañana, pero digo, esa pérdida es terrible. Por eso Milei no tiene problema en hablar de macroeconomía y habla de cosas ahí en la estratosfera de esas abstracciones locas, y te tira números que son mentirosos pero que no importa. Puedes decir, ¿por qué saca esto? Porque no está pensando en personas que viven junto con otras personas en un territorio determinado y que tienen determinados problemas. Bueno, esos son los dos grandes modelos que se enfrentan. En este momento, a mí lo que me pone loco es entender que hay sectores de la derecha que en su dogmatismo pierden oportunidades hasta de comercio, y que son tan dogmáticas que hasta prefieren, quizás porque tengan colchón para sostenerlo, porque es otra explicación no habría, sino es ideología y colchón, para sostener posiciones políticas que van totalmente en contra hasta de sus propios intereses en el mediano plazo, pensando que quizás en el largo lo resuelven. Digo, los empresarios no vivieron mejor que bajo los gobiernos peronistas.
Digo, y quizás uno de los problemas que tiene el peronismo es que a veces hay sectores que intentan hasta como discusiones ideológicas como si el peronismo fuera enemigo del mundo empresarial y del mundo productor, quizás levantando tardías posiciones de casi de izquierda clasista, cuando en realidad lo que se está buscando es la armonía entre el capital y el trabajo. Uh-huh. Digo, y el peronismo tiene que mirar la generación de trabajo, la generación de riqueza. Digo, la provincia de Buenos Aires es en ese sentido un ejemplo. Bueno, nosotros hemos durante mucho tiempo discutido contra los generadores de riqueza en la Argentina por los márgenes de rentabilidad. Digo, y ahora, al no haber podido aceitar los vínculos como corresponde nuevamente, los tipos prefieren dogmáticamente ir como los ratones del flautista de Hamelin detrás de la musiquita que simplemente le dicen que están defendiendo sus intereses cuando no es así. Entonces el peronismo debe reconstruir desde la lógica de la comunidad organizada el planteo de con los distintos sectores de la sociedad para pensar un capitalismo. Digo, sí, perdonen que lo diga a esta hora de la mañana, un capitalismo serio. Digo, y en esa seriedad me parece loco que un presidente que se define capitalista y la economía y todo lo demás haga todo lo contrario, teniendo todas las oportunidades. Entonces, lo que estamos jugándonos ahora, por lo que viene, es fundamental. Hay actores internacionales que están pensando un mundo diferente, reconstruir un multilateralismo distinto. De hecho, lo que salió en los BRICS los otros días, por primera vez hubo expresiones sobre los conflictos globales a nivel político que antes no había. Hubo una crítica al proteccionismo y una defensa al comercio justo. Bueno, me parece que es por esos lados a donde hay que ir, sin caer en sometimientos como a los que nos está llevando este gobierno, que nos está poniendo en una situación de extrema fragilidad económica, nos está rompiendo las posibilidades que tenemos de insertarnos productivamente en el mundo que se viene. Tenemos que pensar siempre para adelante, 20, 30 años para adelante, no estar siempre pensando para atrás y en la coyuntura. Bueno, esta gente nos está llevando a una situación extremadamente grave. Por ende, hay mucho para laburar en esto, pero hay que pensar en el mundo que se está viniendo para no meter la pata. Clarísimo, como siempre, Pablo Macena. Nos quedó para los próximos bloques la situación electoral de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, nos vamos con una tanda y volvemos. Pueblada. Expliquemos lo que pasa.